Existe una dimensión menos evidente en el simbolismo de Tauro que trasciende la imagen del guerrero inmóvil y penetra en el territorio de los grandes custodios del equilibrio universal. En esta interpretación épica, la verdadera misión del signo no consiste únicamente en enfrentarse a las fuerzas que representan al enemigo de Dios como símbolo literario del caos y la corrupción, sino en preservar aquello que permite que la luz continúe manifestándose en el mundo material. Cada roca, cada bosque, cada río y cada campo fértil forman parte de un legado que Tauro considera sagrado, porque entiende que la creación no solo debe defenderse en las batallas, sino también en los largos periodos de paz. Mientras otros guardianes concentran su atención en las murallas de las ciudades celestiales, Tauro protege los cimientos invisibles sobre los que descansan esas fortalezas. En el lenguaje astrológico, la Tierra simboliza permanencia, pero también memoria. Cada montaña conserva el eco de antiguas victorias, cada valle recuerda el sacrificio de quienes resistieron antes, y cada semilla contiene la promesa de un futuro que todavía no existe. Por ello, Tauro lucha pensando en generaciones que jamás conocerán el nombre de quienes hicieron posible su existencia. Las fuerzas oscuras encuentran enormes dificultades para comprender esta forma de poder. Acostumbradas a medir la victoria mediante la destrucción inmediata, descubren demasiado tarde que el auténtico triunfo de Tauro consiste en impedir que desaparezcan los valores capaces de reconstruir cualquier civilización. Una fortaleza puede ser derribada. Un ejército puede ser derrotado. Sin embargo, mientras permanezcan vivas la paciencia, la lealtad y la capacidad de volver a levantar los muros caídos, el propósito del enemigo nunca podrá completarse. En la gran bóveda celeste, Tauro aparece como una constelación que recuerda que incluso los astros más antiguos continúan iluminando después de incontables edades. Esa permanencia inspira una visión del tiempo completamente distinta. Donde la oscuridad vive obsesionada con la conquista inmediata, Tauro contempla siglos enteros como si fueran una sola estación. No necesita victorias rápidas porque sabe que el universo recompensa a quienes son capaces de sostener el orden durante largos ciclos. La influencia de Venus aporta un matiz que rara vez se comprende en toda su profundidad. La belleza deja de ser un simple adorno para convertirse en una manifestación de la armonía divina. En consecuencia, proteger una obra de arte, un jardín floreciente o una comunidad unida posee el mismo valor simbólico que vencer en un combate. Cada expresión auténtica de belleza representa una afirmación silenciosa de que el caos no ha conseguido apagar la capacidad creadora de la existencia. En las antiguas tradiciones simbólicas, el enemigo de Dios intenta deformar todo aquello que refleja equilibrio. Busca transformar la abundancia en avaricia, la fortaleza en tiranía y la prudencia en inmovilidad estéril. Tauro responde purificando constantemente sus propias virtudes para impedir que degeneren en sus sombras. Esa vigilancia interior constituye una de sus pruebas más difíciles, porque ningún guardián puede proteger el mundo exterior si primero no ha conquistado el dominio sobre sí mismo. Las grandes leyendas imaginan que, antes de cada batalla decisiva, Tauro permanece en absoluto silencio contemplando el horizonte. No se trata de una pausa nacida de la duda, sino de un momento de perfecta comunión con las fuerzas de la creación. Mientras otros guerreros buscan aumentar su furia, Tauro fortalece su serenidad. Esa calma termina convirtiéndose en una energía tan sólida que incluso quienes luchan a su lado recuperan el valor simplemente al contemplar su presencia. Las armas del caos suelen cambiar de apariencia en cada generación. A veces adoptan el rostro del miedo. Otras veces el del orgullo desmedido, la desesperanza o la división entre quienes antes caminaban unidos. Sin embargo, las respuestas de Tauro permanecen invariables porque nacen de principios eternos. La constancia derrota al desánimo. La verdad desmonta el engaño. La paciencia supera la precipitación. La fidelidad resiste donde la traición pretende abrir grietas irreparables. En esta epopeya astrológica, los aliados naturales de Tauro no son únicamente los héroes visibles, sino también los constructores, los sembradores, los artesanos y todos aquellos que dedican su existencia a fortalecer el mundo piedra sobre piedra. Cada uno participa en una batalla silenciosa cuyo resultado determina si la civilización seguirá siendo un reflejo de la armonía o terminará cediendo ante el desorden. Cuando finalmente las tormentas se disipan y el horizonte vuelve a iluminarse, la mayor recompensa de Tauro no consiste en recibir coronas ni monumentos. Su auténtica victoria aparece cuando los niños vuelven a jugar en los campos, cuando los árboles florecen nuevamente y cuando las generaciones futuras pueden vivir sin conocer la magnitud del peligro que una vez amenazó la creación.
Esa es la gloria más elevada del guardián terrestre, luchar con una firmeza inquebrantable para que la vida continúe su curso y para que la esperanza permanezca tan firme como la montaña sobre la que descansa el eterno toro celestial. En esta visión simbólica, Tauro ocupa un lugar singular dentro del gran mapa celeste porque representa el momento en el que la fuerza deja de ser un impulso para convertirse en un compromiso. Antes de que el héroe emprenda la marcha hacia los territorios desconocidos, alguien debe asegurar que aquello que merece ser protegido permanezca firme. Esa tarea recae sobre el guardián terrestre, cuya grandeza no se mide por la cantidad de batallas libradas, sino por el número de generaciones que logran vivir bajo la estabilidad que su perseverancia ha hecho posible. El enemigo de Dios, entendido aquí como una figura alegórica que encarna el desorden, la corrupción y la ruptura del equilibrio, busca alterar los ritmos naturales del universo. Intenta que los frutos aparezcan antes de tiempo, que las decisiones nazcan sin reflexión y que las promesas pierdan su valor. Tauro responde defendiendo el significado del proceso. Comprende que todo cuanto posee verdadero valor requiere dedicación, paciencia y fidelidad. De esa manera, convierte el propio paso del tiempo en un muro infranqueable para quienes desean obtener el poder mediante el atajo de la destrucción. En el lenguaje épico, las armas más poderosas no siempre son aquellas capaces de derribar murallas. Existen instrumentos mucho más antiguos cuya función consiste en preservar la vida. El bastón del pastor, el martillo del artesano, el arado del campesino y la llave del constructor aparecen en esta narrativa como emblemas de una fuerza creadora que desafía permanentemente al caos. Tauro comprende que quien alimenta a un pueblo, quien levanta un hogar o quien transmite un oficio también participa en la gran defensa del orden universal. La conexión con el elemento tierra otorga al signo una sensibilidad especial hacia los ciclos de renovación. Después de cada invierno, la naturaleza vuelve a cubrirse de verde sin necesidad de proclamar su victoria. Esa discreción inspira la actitud del guardián taurino. No necesita anunciar su fortaleza porque ésta se manifiesta en los resultados. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato, Tauro permite que sus obras hablen por él. Las ciudades reconstruidas, los campos cultivados y las comunidades reconciliadas constituyen los auténticos monumentos levantados en honor de su misión. Existe una antigua imagen simbólica según la cual el toro celeste sostiene sobre sus hombros una inmensa puerta de piedra que separa el mundo del orden del reino del caos. Aquella puerta no permanece cerrada únicamente por la fuerza física, sino por el peso de todas las virtudes acumuladas durante incontables generaciones. Cada acto de honestidad fortalece sus bisagras. Cada gesto de compasión refuerza sus pilares. Cada sacrificio realizado por el bien común añade una nueva capa de resistencia. Así, la defensa del universo deja de depender de un único héroe para convertirse en la obra colectiva de quienes permanecen fieles a la luz. La influencia de Venus revela otro aspecto esencial, la capacidad de reconocer el valor de aquello que suele pasar desapercibido. Una fuente de agua limpia, una cosecha abundante, un hogar donde reina la confianza o una amistad mantenida durante décadas representan riquezas espirituales que el enemigo simbólico no puede comprender. Su obsesión por el dominio le impide advertir que el verdadero poder nace de la armonía y no de la imposición. Tauro protege precisamente esos vínculos invisibles que sostienen la vida mucho después de que las guerras hayan terminado. En esta epopeya, las estrellas contemplan cómo las fuerzas oscuras cambian constantemente de estrategia. Cuando fracasan mediante la violencia, recurren al desgaste. Cuando no consiguen sembrar miedo, intentan sembrar indiferencia. Cuando descubren que no pueden destruir la verdad, procuran diluirla entre innumerables distracciones. Frente a esas tácticas, Tauro desarrolla una virtud extraordinaria, la concentración. Su espíritu permanece orientado hacia el propósito original sin dejarse arrastrar por el ruido que rodea cada conflicto. Los antiguos sabios imaginaban que las montañas donde habita el toro sagrado contienen cavernas iluminadas por minerales que nunca dejan de emitir luz. Esa imagen representa la certeza de que existe una claridad interior imposible de extinguir mientras la voluntad permanezca unida a los principios más elevados. Aunque el mundo exterior atraviese largos periodos de incertidumbre, el corazón del guardián conserva intacta la llama que orienta todas sus decisiones. También existe una profunda relación entre Tauro y el concepto de legado. Ninguna victoria resulta completa si desaparece con quienes la obtuvieron. Por ello, el guardián dedica tanto esfuerzo a transmitir conocimientos como a vencer enemigos. Enseñar el valor de la paciencia, de la palabra dada y del trabajo constante forma parte de la misma batalla.
Cada discípulo preparado para custodiar esos principios representa una nueva muralla levantada contra el avance del caos. La naturaleza refleja continuamente esta enseñanza. El árbol más robusto no protege únicamente su propio tronco. Con el paso del tiempo ofrece sombra, refugio, frutos y semillas destinadas a extender la vida mucho más allá de su existencia individual. Tauro contempla ese ejemplo como un modelo de grandeza. La verdadera fortaleza consiste en crear condiciones para que otros puedan crecer con seguridad, desarrollando a su vez nuevas formas de proteger el equilibrio del mundo. Cuando la oscuridad retrocede y los ecos del conflicto desaparecen entre las montañas, el guardián terrestre no considera concluida su misión. Sabe que la paz necesita ser cultivada con el mismo empeño que la victoria. Por ello recorre nuevamente los caminos, fortalece los puentes, restaura los templos y devuelve fertilidad a los campos. Esa labor paciente simboliza la convicción de que el orden no es una conquista definitiva, sino una realidad viva que debe renovarse constantemente. Así permanece Tauro bajo la bóveda celeste, convertido en un emblema de firmeza serena, constructor de civilizaciones y custodio de las virtudes que permiten a la creación mantenerse en equilibrio. Su mayor triunfo no consiste en imponer su fuerza, sino en demostrar que la perseverancia unida a la integridad puede resistir cualquier embate del caos simbólico y transformar cada amanecer en una nueva confirmación de que la luz continúa edificando un futuro más sólido que todas las sombras pasajeras. Existe una tradición simbólica que contempla a Tauro como el custodio de los tesoros invisibles del universo, aquellos que no pueden ser robados mediante la fuerza porque residen en la esencia misma del espíritu. En esta visión astrológica y épica, el verdadero campo de batalla nunca se limita a los escenarios donde chocan los ejércitos, sino que se extiende hacia el interior de cada reino, donde se decide si la fidelidad será sustituida por la traición, si la esperanza será vencida por el desaliento o si la verdad permanecerá firme frente a la mentira. Allí es donde Tauro despliega una fortaleza que pocas veces recibe reconocimiento, porque las victorias silenciosas suelen ser las más duraderas. El elemento tierra otorga a Tauro una conexión permanente con los ritmos profundos de la creación. Mientras las fuerzas simbólicas del enemigo de Dios intentan acelerar el deterioro del orden establecido, Tauro comprende que toda obra destinada a perdurar necesita raíces profundas. Esa comprensión transforma cada acción en un acto de construcción. Incluso durante los tiempos de guerra, nunca deja de preparar el terreno para el futuro, consciente de que la paz no nace por casualidad, sino del esfuerzo constante realizado mucho antes de que termine el conflicto. En la gran epopeya celeste, las estrellas contemplan cómo numerosos héroes alcanzan momentos de gloria para desaparecer poco después entre los pliegues de la historia. Tauro, en cambio, representa la permanencia. Su legado no depende de una única batalla memorable, sino de una sucesión interminable de actos de firmeza que mantienen unido el tejido del mundo. Esa continuidad convierte su misión en una de las más exigentes, porque permanecer fiel durante siglos requiere una fortaleza superior a la necesaria para obtener una victoria fugaz. La influencia venusina adquiere una dimensión todavía más profunda cuando se interpreta como la capacidad de restaurar lo que ha sido herido. Allí donde la destrucción deja cicatrices, Tauro levanta nuevamente ciudades, reconstruye templos, cultiva campos abandonados y devuelve la armonía a los lugares donde antes reinaba el desorden. En este sentido, la reconstrucción se convierte en una forma de heroísmo tan elevada como el combate. Levantar aquello que otros destruyeron exige paciencia, visión y una confianza inquebrantable en que la belleza siempre merece ser recuperada. Las antiguas corrientes esotéricas asociaban el signo con la puerta por la que las fuerzas espirituales penetran en la materia para otorgarle estabilidad. Desde esta perspectiva literaria, Tauro actúa como el puente entre los ideales eternos y la realidad tangible. Las virtudes dejan de ser conceptos abstractos para convertirse en murallas, cosechas, hogares, comunidades y alianzas capaces de resistir el paso del tiempo. Cada acto noble adquiere entonces un peso material que fortalece la estructura invisible del universo. Las fuerzas del caos descubren que resulta imposible doblegar a quien ha aprendido a convivir con el paso lento de las estaciones. El invierno no intimida a Tauro porque conoce la llegada inevitable de la primavera. La sequía no destruye su esperanza porque sabe que las lluvias regresarán. Esa confianza en los ciclos naturales simboliza una certeza mucho más amplia. Ninguna oscuridad posee carácter eterno cuando el orden profundo de la creación continúa latiendo bajo la superficie. En los relatos épicos, los grandes enemigos suelen intentar provocar reacciones impulsivas para arrastrar a sus adversarios hacia el terreno de la desesperación. Sin embargo, Tauro convierte la serenidad en una fortaleza estratégica. Su paciencia no nace de la pasividad,
sino del dominio absoluto sobre sus propios impulsos. Mientras el caos se consume en su propia agitación, el guardián terrestre conserva intacta la claridad necesaria para distinguir el momento preciso en el que debe actuar. La armadura simbólica de Tauro tampoco está forjada únicamente con metales legendarios. Cada una de sus piezas representa una virtud consolidada mediante incontables pruebas. El yelmo simboliza la prudencia que impide caer en los engaños. El escudo refleja la lealtad que protege a quienes permanecen unidos. La coraza representa la integridad que ninguna tentación consigue atravesar. Las grebas recuerdan la perseverancia que permite seguir avanzando incluso cuando el camino parece interminable. En esta narrativa, el enemigo de Dios comprende que destruir fortalezas resulta mucho más sencillo que destruir convicciones. Puede reducir murallas a escombros, pero no puede arrancar de la memoria colectiva el recuerdo del bien cuando éste ha echado raíces profundas. Tauro se convierte precisamente en el sembrador de esa memoria. Cada generación recibe de la anterior un legado de firmeza que continúa fortaleciéndose mientras exista alguien dispuesto a custodiarlo. Las constelaciones observan entonces una realidad que trasciende cualquier enfrentamiento individual. Comprenden que el verdadero combate no termina nunca porque cada época presenta desafíos diferentes. Sin embargo, también contemplan que la energía de Tauro permanece inalterable frente a todas las transformaciones del tiempo. Esa continuidad convierte al signo en un símbolo de confianza inquebrantable, capaz de recordar que los principios sólidos sobreviven a los imperios, a las tormentas y a las edades más oscuras. Cuando finalmente el horizonte vuelve a iluminarse, no aparece un conquistador sediento de reconocimiento, sino un guardián que regresa silenciosamente a su labor de proteger la creación. Mientras otros celebran el final de la batalla, Tauro comienza una nueva misión: conservar la paz alcanzada para que las semillas sembradas durante el conflicto puedan convertirse algún día en bosques, ciudades y civilizaciones donde la armonía prevalezca sobre el caos. En esa tarea constante reside la mayor expresión de su grandeza, porque demuestra que la fuerza más elevada no consiste únicamente en vencer al adversario simbólico, sino en construir un mundo donde sus sombras encuentren cada vez menos espacio para extenderse. En esta construcción simbólica, la mayor prueba de Tauro no surge cuando el enemigo de Dios, entendido como una representación literaria de las fuerzas del caos y la corrupción, se manifiesta con estruendo, sino cuando decide ocultarse tras la apariencia de la normalidad. Es entonces cuando la misión del guardián adquiere una profundidad extraordinaria, porque las amenazas más peligrosas no siempre llegan envueltas en oscuridad visible. En ocasiones se presentan como pequeñas renuncias a la verdad, ligeras concesiones a la injusticia o cómodos abandonos del deber. Tauro comprende que las grandes derrotas del espíritu suelen comenzar con gestos aparentemente insignificantes. Por ello, la vigilancia taurina nunca descansa. No se trata de una vigilancia alimentada por el temor, sino por la responsabilidad. Cada amanecer representa una renovación del compromiso con el orden universal. Mientras otros esperan la llegada del peligro para reaccionar, Tauro fortalece diariamente las estructuras que impiden al caos encontrar grietas por donde infiltrarse. Esa actitud convierte la prevención en una forma elevada de heroísmo, mucho menos visible que la batalla abierta, pero infinitamente más eficaz para preservar la armonía. La astrología atribuye al signo una extraordinaria capacidad para materializar ideas. En esta epopeya, ese don adquiere una dimensión casi sagrada. Los ideales dejan de ser pensamientos suspendidos en el aire para convertirse en fortalezas, caminos, bibliotecas, puentes y templos. Cada construcción simboliza una victoria sobre la entropía, una afirmación de que el universo puede ordenarse mediante la perseverancia. Allí donde el enemigo pretende imponer el vacío, Tauro responde edificando algo destinado a perdurar durante generaciones. Las antiguas estrellas contemplan con admiración esta forma de poder porque comprenden que las civilizaciones no se sostienen únicamente gracias a los héroes que vencen en una batalla decisiva, sino gracias a quienes mantienen viva la disciplina cuando la guerra ha terminado. En ese sentido, Tauro se convierte en el gran protector de los días ordinarios. La paz exige guardianes tan valientes como los soldados del frente, porque conservar el equilibrio requiere una constancia que pocas almas están dispuestas a abrazar durante toda una vida. Existe además un profundo simbolismo en la relación de Tauro con el silencio. Mientras el caos suele anunciarse mediante estruendos, amenazas y exhibiciones de fuerza, el signo terrestre desarrolla su mayor poder en la serenidad. El silencio de Tauro no expresa ausencia de acción, sino dominio absoluto sobre la propia voluntad. Cada decisión nace después de haber atravesado el filtro de la reflexión, evitando que la ira o la precipitación desvíen el propósito de su misión.
Las fuerzas oscuras encuentran difícil comprender semejante actitud porque están acostumbradas a combatir contra adversarios dominados por sus emociones. Sin embargo, frente a Tauro descubren una resistencia que no depende del entusiasmo pasajero, sino de convicciones profundamente arraigadas. La paciencia deja de ser una espera pasiva para transformarse en una disciplina capaz de desgastar incluso al enemigo más persistente. El tiempo, que para otros representa incertidumbre, se convierte para Tauro en un aliado que fortalece aquello construido con autenticidad. En esta visión épica, las montañas poseen un significado especial. No son simples accidentes geográficos, sino columnas que sostienen el equilibrio entre el cielo y la tierra. Tauro es presentado como el espíritu que habita esas alturas, observando durante siglos el movimiento de las generaciones sin perder jamás la perspectiva del propósito eterno. Desde esa posición privilegiada comprende que ninguna crisis posee carácter definitivo y que toda tormenta, por devastadora que parezca, termina disipándose cuando encuentra una voluntad incapaz de rendirse. La influencia venusina también se manifiesta mediante la protección de la alegría serena. El enemigo simbólico intenta convencer a los pueblos de que la belleza carece de importancia frente a las urgencias de la supervivencia. Tauro rechaza esa idea porque entiende que precisamente la belleza mantiene viva la dignidad durante los tiempos más difíciles. Una canción compartida alrededor del fuego, una cosecha celebrada después de meses de esfuerzo o una escultura levantada tras la guerra representan victorias silenciosas que impiden al caos conquistar el corazón de las comunidades. En los salones legendarios donde los guardianes del cosmos intercambian sus conocimientos, Tauro es recordado como el maestro de la resistencia creativa. No limita su misión a impedir la destrucción, sino que responde a cada intento de devastación con una nueva obra, una nueva alianza o una nueva esperanza. Esa capacidad para responder construyendo, en lugar de limitarse a reaccionar destruyendo, marca la diferencia entre un simple combatiente y un auténtico protector de la creación. Incluso los astros parecen acompasar su movimiento con esta filosofía de permanencia. Las constelaciones giran lentamente, recordando que el universo entero avanza mediante ciclos donde la paciencia constituye una ley tan poderosa como la gravedad. Tauro encuentra inspiración en ese ritmo cósmico y comprende que las transformaciones verdaderamente profundas nunca son instantáneas. Cada avance sólido necesita tiempo para consolidarse, igual que un árbol necesita décadas para convertirse en refugio de innumerables vidas. Cuando el enemigo de Dios contempla finalmente el resultado de siglos de perseverancia, descubre que no ha fracasado únicamente por haber perdido batallas, sino porque jamás consiguió quebrar la capacidad creadora de quienes permanecieron fieles al orden. Esa es la victoria suprema de Tauro en esta narración simbólica, demostrar que la luz no prevalece únicamente porque resista el embate de las sombras, sino porque continúa sembrando vida allí donde la oscuridad solo sabe dejar desolación. Así, el toro celeste permanece inmóvil sobre el horizonte eterno, no como una estatua del pasado, sino como un guardián viviente cuya fortaleza sigue alimentando el porvenir de todos los reinos que eligen construir antes que destruir. En la tradición simbólica que envuelve a Tauro, existe un aspecto poco explorado, la capacidad de convertir el territorio en un aliado espiritual. Mientras otros arquetipos épicos recorren el mundo buscando escenarios favorables para la batalla, Tauro transforma el lugar donde se encuentra en una fortaleza viva. La tierra deja de ser un simple suelo para convertirse en una extensión de su propia voluntad. Las colinas, los bosques, los ríos y las llanuras parecen responder a una antigua alianza sellada desde el origen de la creación. En esta narrativa, el enemigo de Dios, entendido como una personificación literaria del caos y de las fuerzas que buscan quebrar el orden, descubre que no combate únicamente contra un guardián, sino contra un mundo entero que permanece fiel a sus principios. Cada piedra simboliza una promesa de permanencia. Cada árbol representa la continuidad entre generaciones. Cada semilla encierra el recuerdo de que la vida posee una extraordinaria capacidad para renacer incluso después de las devastaciones más profundas. Tauro interpreta estas señales como enseñanzas del propio universo. Por ello, jamás considera definitiva una derrota material. Si la tierra continúa siendo fértil, siempre existirá la posibilidad de reconstruir aquello que parecía perdido. En esta visión astrológica, la riqueza asociada tradicionalmente a Tauro adquiere un significado completamente distinto del poder o de la acumulación. La verdadera abundancia consiste en conservar intactos los recursos espirituales que permiten a un pueblo levantarse una y otra vez. La confianza mutua, la palabra cumplida, el respeto por la tradición, el amor por la belleza y la voluntad de trabajar en común constituyen tesoros mucho más valiosos que cualquier corona o cualquier ciudad conquistada. El enemigo simbólico puede apropiarse de bienes materiales,
pero nunca logra poseer aquello que permanece arraigado en el carácter de quienes continúan siendo fieles a su esencia. Existe también una relación muy profunda entre Tauro y el tiempo sagrado. Mientras las fuerzas del desorden viven sometidas a la ansiedad de obtener resultados inmediatos, Tauro comprende que la verdadera grandeza madura lentamente. Observa cómo las montañas necesitan milenios para alcanzar su forma definitiva y cómo los grandes bosques nacen de semillas casi invisibles. Esa contemplación convierte la paciencia en una expresión de sabiduría. No se trata simplemente de esperar, sino de permitir que cada proceso alcance la plenitud para la que fue concebido. Las crónicas legendarias describen salones excavados en el corazón de enormes montañas donde los guardianes taurinos conservan los relatos de todas las victorias obtenidas por la luz a lo largo de las edades. No almacenan esas historias para alimentar el orgullo, sino para impedir que el olvido se convierta en un aliado del caos. Cada generación recibe esas narraciones como una antorcha destinada a iluminar los tiempos futuros. Mientras exista memoria, el enemigo nunca podrá convencer a los pueblos de que el bien ha sido siempre derrotado. La fortaleza de Tauro también se manifiesta mediante una extraordinaria capacidad para soportar pruebas prolongadas. No busca el sufrimiento, pero cuando éste aparece, lo convierte en una oportunidad para consolidar su carácter. Cada obstáculo añade una nueva capa de firmeza, del mismo modo que el paso de los siglos endurece las rocas más antiguas. En esta epopeya, el dolor nunca constituye el final del camino, sino el fuego donde las virtudes son purificadas hasta alcanzar una solidez inquebrantable. La presencia de Venus aporta otra dimensión esencial, la reconciliación. Una vez que la oscuridad retrocede, Tauro no alimenta el deseo de perpetuar el conflicto. Comprende que una victoria incompleta deja abiertas heridas capaces de convertirse en futuros campos de batalla. Por ello, dedica enormes esfuerzos a restaurar la confianza entre los pueblos, reconstruir alianzas y sanar aquello que la confrontación había fracturado. Esa labor exige un coraje distinto, porque resulta mucho más difícil reconstruir puentes que levantar murallas. En los grandes ciclos celestes, Tauro aparece como el signo que recuerda que el universo no se sostiene únicamente mediante actos extraordinarios. También depende de millones de decisiones cotidianas realizadas con fidelidad. Encender nuevamente el fuego del hogar, cultivar la tierra después de una tormenta, enseñar a los más jóvenes las antiguas tradiciones o cumplir una promesa pronunciada años atrás adquieren una dimensión heroica cuando se comprenden como actos destinados a preservar el orden frente a las fuerzas del desánimo. La figura del toro celeste proyecta además una sombra protectora sobre todos aquellos que construyen sin buscar reconocimiento. Los canteros que levantan fortalezas, los agricultores que preparan las cosechas, los artesanos que transmiten su conocimiento y los sabios que conservan la memoria forman parte del mismo ejército silencioso. Ninguno de ellos necesita empuñar una espada para participar en la gran defensa de la creación. Cada uno fortalece un aspecto diferente del mundo que el caos pretende erosionar. La noche ocupa un lugar muy particular dentro de esta narración. Mientras muchos la contemplan únicamente como un símbolo de incertidumbre, Tauro aprende a descubrir en ella un tiempo de preparación. Bajo el cielo estrellado, cuando aparentemente nada cambia, las raíces continúan creciendo bajo la tierra y los astros siguen recorriendo sus órbitas invisibles. Esa realidad enseña que el progreso más importante suele desarrollarse lejos de las miradas. Las victorias visibles son únicamente la consecuencia de una larga acumulación de esfuerzos silenciosos. Cuando las primeras luces del amanecer vuelven a extenderse sobre los valles, el guardián terrestre no celebra únicamente la desaparición de las sombras. Contempla el nacimiento de una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la creación. Esa actitud convierte cada día en una renovación del antiguo pacto entre la tierra y el cielo. Mientras ese compromiso permanezca vivo, ninguna fuerza simbólica del caos podrá reclamar una victoria definitiva, porque siempre encontrará frente a sí la inquebrantable determinación de Tauro, cuya mayor hazaña consiste en demostrar que la perseverancia sostenida por la esperanza puede convertirse en la roca sobre la que descansa el equilibrio de todo un universo. En esta visión simbólica, Tauro ocupa un lugar singular dentro del gran mapa celeste porque representa el momento en el que la fuerza deja de ser un impulso para convertirse en un compromiso. Antes de que el héroe emprenda la marcha hacia los territorios desconocidos, alguien debe asegurar que aquello que merece ser protegido permanezca firme. Esa tarea recae sobre el guardián terrestre, cuya grandeza no se mide por la cantidad de batallas libradas, sino por el número de generaciones que logran vivir bajo la estabilidad que su perseverancia ha hecho posible. El enemigo de Dios,
Entendido aquí como una figura alegórica que encarna el desorden, la corrupción y la ruptura del equilibrio, busca alterar los ritmos naturales del universo. Intenta que los frutos aparezcan antes de tiempo, que las decisiones nazcan sin reflexión y que las promesas pierdan su valor. Tauro responde defendiendo el significado del proceso. Comprende que todo cuanto posee verdadero valor requiere dedicación, paciencia y fidelidad. De esa manera, convierte el propio paso del tiempo en un muro infranqueable para quienes desean obtener el poder mediante el atajo de la destrucción. En el lenguaje épico, las armas más poderosas no siempre son aquellas capaces de derribar murallas. Existen instrumentos mucho más antiguos cuya función consiste en preservar la vida. El bastón del pastor, el martillo del artesano, el arado del campesino y la llave del constructor aparecen en esta narrativa como emblemas de una fuerza creadora que desafía permanentemente al caos. Tauro comprende que quien alimenta a un pueblo, quien levanta un hogar o quien transmite un oficio también participa en la gran defensa del orden universal. La conexión con el elemento tierra otorga al signo una sensibilidad especial hacia los ciclos de renovación. Después de cada invierno, la naturaleza vuelve a cubrirse de verde sin necesidad de proclamar su victoria. Esa discreción inspira la actitud del guardián taurino. No necesita anunciar su fortaleza porque ésta se manifiesta en los resultados. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato, Tauro permite que sus obras hablen por él. Las ciudades reconstruidas, los campos cultivados y las comunidades reconciliadas constituyen los auténticos monumentos levantados en honor de su misión. Existe una antigua imagen simbólica según la cual el toro celeste sostiene sobre sus hombros una inmensa puerta de piedra que separa el mundo del orden del reino del caos. Aquella puerta no permanece cerrada únicamente por la fuerza física, sino por el peso de todas las virtudes acumuladas durante incontables generaciones. Cada acto de honestidad fortalece sus bisagras. Cada gesto de compasión refuerza sus pilares. Cada sacrificio realizado por el bien común añade una nueva capa de resistencia. Así, la defensa del universo deja de depender de un único héroe para convertirse en la obra colectiva de quienes permanecen fieles a la luz. La influencia de Venus revela otro aspecto esencial, la capacidad de reconocer el valor de aquello que suele pasar desapercibido. Una fuente de agua limpia, una cosecha abundante, un hogar donde reina la confianza o una amistad mantenida durante décadas representan riquezas espirituales que el enemigo simbólico no puede comprender. Su obsesión por el dominio le impide advertir que el verdadero poder nace de la armonía y no de la imposición. Tauro protege precisamente esos vínculos invisibles que sostienen la vida mucho después de que las guerras hayan terminado. En esta epopeya, las estrellas contemplan cómo las fuerzas oscuras cambian constantemente de estrategia. Cuando fracasan mediante la violencia, recurren al desgaste. Cuando no consiguen sembrar miedo, intentan sembrar indiferencia. Cuando descubren que no pueden destruir la verdad, procuran diluirla entre innumerables distracciones. Frente a esas tácticas, Tauro desarrolla una virtud extraordinaria, la concentración. Su espíritu permanece orientado hacia el propósito original sin dejarse arrastrar por el ruido que rodea cada conflicto. Los antiguos sabios imaginaban que las montañas donde habita el toro sagrado contienen cavernas iluminadas por minerales que nunca dejan de emitir luz. Esa imagen representa la certeza de que existe una claridad interior imposible de extinguir mientras la voluntad permanezca unida a los principios más elevados. Aunque el mundo exterior atraviese largos periodos de incertidumbre, el corazón del guardián conserva intacta la llama que orienta todas sus decisiones. También existe una profunda relación entre Tauro y el concepto de legado. Ninguna victoria resulta completa si desaparece con quienes la obtuvieron. Por ello, el guardián dedica tanto esfuerzo a transmitir conocimientos como a vencer enemigos. Enseñar el valor de la paciencia, de la palabra dada y del trabajo constante forma parte de la misma batalla. Cada discípulo preparado para custodiar esos principios representa una nueva muralla levantada contra el avance del caos. La naturaleza refleja continuamente esta enseñanza. El árbol más robusto no protege únicamente su propio tronco. Con el paso del tiempo ofrece sombra, refugio, frutos y semillas destinadas a extender la vida mucho más allá de su existencia individual. Tauro contempla ese ejemplo como un modelo de grandeza. La verdadera fortaleza consiste en crear condiciones para que otros puedan crecer con seguridad, desarrollando a su vez nuevas formas de proteger el equilibrio del mundo. Cuando la oscuridad retrocede y los ecos del conflicto desaparecen entre las montañas, el guardián terrestre no considera concluida su misión.
sabe que la paz necesita ser cultivada con el mismo empeño que la victoria. Por ello recorre nuevamente los caminos, fortalece los puentes, restaura los templos y devuelve fertilidad a los campos. Esa labor paciente simboliza la convicción de que el orden no es una conquista definitiva, sino una realidad viva que debe renovarse constantemente. Así permanece Tauro bajo la bóveda celeste, convertido en un emblema de firmeza serena, constructor de civilizaciones y custodio de las virtudes que permiten a la creación mantenerse en equilibrio. Su mayor triunfo no consiste en imponer su fuerza, sino en demostrar que la perseverancia unida a la integridad puede resistir cualquier embate del caos simbólico y transformar cada amanecer en una nueva confirmación de que la luz continúa edificando un futuro más sólido que todas las sombras pasajeras. En esta visión simbólica, Tauro ocupa un lugar singular dentro del gran mapa celeste porque representa el momento en el que la fuerza deja de ser un impulso para convertirse en un compromiso. Antes de que el héroe emprenda la marcha hacia los territorios desconocidos, alguien debe asegurar que aquello que merece ser protegido permanezca firme. Esa tarea recae sobre el guardián terrestre, cuya grandeza no se mide por la cantidad de batallas libradas, sino por el número de generaciones que logran vivir bajo la estabilidad que su perseverancia ha hecho posible. El enemigo de Dios, entendido aquí como una figura alegórica que encarna el desorden, la corrupción y la ruptura del equilibrio, busca alterar los ritmos naturales del universo. Intenta que los frutos aparezcan antes de tiempo, que las decisiones nazcan sin reflexión y que las promesas pierdan su valor. Tauro responde defendiendo el significado del proceso. Comprende que todo cuanto posee verdadero valor requiere dedicación, paciencia y fidelidad. De esa manera, convierte el propio paso del tiempo en un muro infranqueable para quienes desean obtener el poder mediante el atajo de la destrucción. En el lenguaje épico, las armas más poderosas no siempre son aquellas capaces de derribar murallas. Existen instrumentos mucho más antiguos cuya función consiste en preservar la vida. El bastón del pastor, el martillo del artesano, el arado del campesino y la llave del constructor aparecen en esta narrativa como emblemas de una fuerza creadora que desafía permanentemente al caos. Tauro comprende que quien alimenta a un pueblo, quien levanta un hogar o quien transmite un oficio también participa en la gran defensa del orden universal. La conexión con el elemento tierra otorga al signo una sensibilidad especial hacia los ciclos de renovación. Después de cada invierno, la naturaleza vuelve a cubrirse de verde sin necesidad de proclamar su victoria. Esa discreción inspira la actitud del guardián taurino. No necesita anunciar su fortaleza porque ésta se manifiesta en los resultados. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato, Tauro permite que sus obras hablen por él. Las ciudades reconstruidas, los campos cultivados y las comunidades reconciliadas constituyen los auténticos monumentos levantados en honor de su misión. Existe una antigua imagen simbólica según la cual el toro celeste sostiene sobre sus hombros una inmensa puerta de piedra que separa el mundo del orden del reino del caos. Aquella puerta no permanece cerrada únicamente por la fuerza física, sino por el peso de todas las virtudes acumuladas durante incontables generaciones. Cada acto de honestidad fortalece sus bisagras. Cada gesto de compasión refuerza sus pilares. Cada sacrificio realizado por el bien común añade una nueva capa de resistencia. Así, la defensa del universo deja de depender de un único héroe para convertirse en la obra colectiva de quienes permanecen fieles a la luz. La influencia de Venus revela otro aspecto esencial, la capacidad de reconocer el valor de aquello que suele pasar desapercibido. Una fuente de agua limpia, una cosecha abundante, un hogar donde reina la confianza o una amistad mantenida durante décadas representan riquezas espirituales que el enemigo simbólico no puede comprender. Su obsesión por el dominio le impide advertir que el verdadero poder nace de la armonía y no de la imposición. Tauro protege precisamente esos vínculos invisibles que sostienen la vida mucho después de que las guerras hayan terminado. En esta epopeya, las estrellas contemplan cómo las fuerzas oscuras cambian constantemente de estrategia. Cuando fracasan mediante la violencia, recurren al desgaste. Cuando no consiguen sembrar miedo, intentan sembrar indiferencia. Cuando descubren que no pueden destruir la verdad, procuran diluirla entre innumerables distracciones. Frente a esas tácticas, Tauro desarrolla una virtud extraordinaria, la concentración. Su espíritu permanece orientado hacia el propósito original sin dejarse arrastrar por el ruido que rodea cada conflicto. Los antiguos sabios imaginaban que las montañas donde habita el toro sagrado contienen cavernas iluminadas por minerales que nunca dejan de emitir luz. Esa imagen representa la certeza de que existe una claridad interior imposible de extinguir mientras la voluntad permanezca unida a los principios más elevados.
Aunque el mundo exterior atraviese largos periodos de incertidumbre, el corazón del guardián conserva intacta la llama que orienta todas sus decisiones. También existe una profunda relación entre Tauro y el concepto de legado. Ninguna victoria resulta completa si desaparece con quienes la obtuvieron. Por ello, el guardián dedica tanto esfuerzo a transmitir conocimientos como a vencer enemigos. Enseñar el valor de la paciencia, de la palabra dada y del trabajo constante forma parte de la misma batalla. Cada discípulo preparado para custodiar esos principios representa una nueva muralla levantada contra el avance del caos. La naturaleza refleja continuamente esta enseñanza. El árbol más robusto no protege únicamente su propio tronco. Con el paso del tiempo ofrece sombra, refugio, frutos y semillas destinadas a extender la vida mucho más allá de su existencia individual. Tauro contempla ese ejemplo como un modelo de grandeza. La verdadera fortaleza consiste en crear condiciones para que otros puedan crecer con seguridad, desarrollando a su vez nuevas formas de proteger el equilibrio del mundo. Cuando la oscuridad retrocede y los ecos del conflicto desaparecen entre las montañas, el guardián terrestre no considera concluida su misión. Sabe que la paz necesita ser cultivada con el mismo empeño que la victoria. Por ello recorre nuevamente los caminos, fortalece los puentes, restaura los templos y devuelve fertilidad a los campos. Esa labor paciente simboliza la convicción de que el orden no es una conquista definitiva, sino una realidad viva que debe renovarse constantemente. Así permanece Tauro bajo la bóveda celeste, convertido en un emblema de firmeza serena, constructor de civilizaciones y custodio de las virtudes que permiten a la creación mantenerse en equilibrio. Su mayor triunfo no consiste en imponer su fuerza, sino en demostrar que la perseverancia unida a la integridad puede resistir cualquier embate del caos simbólico y transformar cada amanecer en una nueva confirmación de que la luz continúa edificando un futuro más sólido que todas las sombras pasajeras.